Hola. Bueno, lo que sigue a continuación es un video, en realidad va a ser una serie de 2 videos. Hoy publico el primero y la semana que viene voy a publicar el segundo, sobre la monadología de Leibniz. Es una lectura completa, o sea, no leemos por completo el libro, pero sí vamos pasando por toda la estructura y explicando, digamos, uno por uno los argumentos, hacemos como un pequeño resumen. Y esto forma parte de una serie de videos que hice como en un curso que se llama Del Renacimiento a la Modernidad, en donde empezamos hablando de la transición entre la Edad Media, digamos, y el Renacimiento, y llegamos a nuestro punto culminante en el racionalismo, especialmente, bueno, hablamos primero de Descartes y después bastante de Leibniz. Este curso lo voy a ir subiendo de a poco en la sección de miembros del canal. Es decir, va a ser un contenido exclusivo para los miembros del canal y básicamente mediante esto, digamos, de esta decisión de subir este curso, estoy inaugurando la sección de miembros del canal. Bueno, no quiero hablar mucho de esto. Si les interesa este tipo de contenidos y también otro tipo de contenidos que voy a ir subiendo también para miembros del canal, relacionado a los libros de cine de Deleuze, a Bergson, y algún contenido también exclusivo sobre el anti-Edipo. Si les interesa eso, no va a ser muy caro pertenecer al canal, pero es una ayuda extra que me va a permitir a mí seguir haciendo contenido, cosa que quizás en el último tiempo me generó ciertas dificultades por cuestiones de tiempo, un montón de cosas que les voy a ir contando. Básicamente tuve familia, tuve una niña y después también tengo un nuevo trabajo y un nuevo trabajo muy interesante del que en el futuro les voy a contar, pero que digamos ahora mismo está demandando bastante tiempo. Así que por eso, digamos, me resulta un poco más difícil subir contenido, pero voy a empezar a subir un parte de contenido que me parece que va a ser para los miembros del canal y también de a poco voy a ir subiendo también algún poco de contenido abierto para todos, ¿no? Bueno, chequen la sección de miembros si les interesa, es una forma de ayudarme, realmente sería una gran ayuda. Así que les agradezco de antemano y de paso también agradezco a todos los que fueron dando ayuda a través de lo que se llama el Super Thanks o Super Gracias, en donde muchas personas, como sin que yo lo pidiera, espontáneamente donaron algo de dinero al canal. Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me dan cuando dejan mensajes y todo. Pero bueno, sin ir más lejos, quiero volver, digamos, sobre ya dejarlos con este contenido. Espero que les sirva, déjenme comentarios al respecto. Y una aclaración más que quiero hacer es que van a ver que, como esto en realidad era un curso privado que yo daba, el material que utilicé es un material que conseguí. A ver, todo lo que yo voy diciendo es contenido mío de que fui trabajando y preparando la clase, pero el contenido gráfico es un resumen sobre la monadología muy interesante que conseguí en internet, que fue elaborado por el profesor Rovira. Más adelante, creo que en el segundo video voy a mostrar una foto de él y explicar y agradecer como más explícitamente, pero no quería dejar de hacerlo porque es contenido que no desarrollé yo y que me vino muy bien y creo que les va a venir muy bien a ustedes también porque es un análisis estructural de la monadología que vamos a utilizar para la lectura que hacemos del libro. Bueno, espero que lo disfruten. Disfruté mucho dar estas clases sobre Leibniz porque me permitió leer un poco más, es uno de mis filósofos preferidos y sé por mensajes que me dejan que a ustedes también les interesa, así que me pareció buena idea poner este contenido gratuito y bueno, el resto va a ir a los miembros del canal. Bueno, cualquier cosa me dejan comentarios y les agradezco por estar siempre ahí. Nos vemos. Saludos y bueno, los dejo con el contenido. No sé. Empezamos entonces. La idea es esta, es tratar de hacer un resumen de la monadología que al mismo tiempo nos va a servir como un repaso de todo lo que fuimos viendo de Leibniz y, eh, y un poco un repaso y una mirada sistemática sobre su pensamiento, más allá de que hay varias cosas que quedan
por ahí afuera o no completamente explicadas en la monadología, es muy bueno como síntesis del pensamiento, ¿no? Porque las cosas que quedan sin explicar no es que no las nombre Leibniz en la monadología, sino que por ahí las nombra, pero no las no demuestra por qué piensa algo u otra cosa. Pero creo que el trabajo que venimos haciendo debería ayudar y haber acumulado al punto de que a esta altura, digamos, un montón de cosas que aparecen en la monadología, que si uno... tengo la monadología acá por las dudas. Que si uno las quiere, agarra el libro y lo trata de leer, puede ser que no las termine de entender o todo, pero es como que yo sentía, habiendo también estado preparando bien la clase, las últimas clases y eso, sentía que cada nueva idea que aparecía ya había sido trabajada por Leibniz lateralmente en algún otro escrito. Así que espero que dé sus frutos lo que vinimos viendo. Y que, bueno, entonces hoy podamos hacer un resumen de todo, ¿no? Bueno, en principio, la monadología se publicó en 1720, unos años después de la muerte de Leibniz. Ya a esta altura no me acuerdo cuándo murió Leibniz, lo debo tener acá. Pero de haber muerto 1700... A ver. Tiene que aparecer acá en este artículo. 1007. Más o menos. A ver. Que no me quiero poner a. 1716 dice en la Wikipedia. Ah, 16, perfecto, perdón. No quería ponerme a Ujú. googlear. O sea que 4 años después de la muerte. El texto, bueno, tiene una historia interesante porque hay dos hipótesis sobre por qué lo escribió. Una es que un conocido, viste que él se escribía cartas con todo el mundo, le pidió que hiciera un escrito sistemático sobre su... perdón, voy a ver que estar grabando porque sería un despropósito. Sí, perfecto. Le pidió que hiciera un escrito sistemático sobre su pensamiento, cosa que a Leibniz evidentemente le costaba mucho hacer. Bueno, él estaba muy ocupado y estaba siempre haciendo miles de cosas al mismo tiempo y era un poco desordenado para escritos grandes y ambiciosos. Entonces él le pedía, no, pero vos haceme preguntas, cuestioname las cosas, cuestioname mis ideas, así mis escritos son respuestas a tus preguntas. Es como que él necesitaba las preguntas. Bueno, de todas maneras, él se compromete a escribir eso, pero finalmente no le envía el resumen de su pensamiento, sino le envía otro escrito a esa persona. Después, al mismo tiempo, un conocido de esa persona, que es un cura, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, el abad, bueno, un francés, que le pidió, quería escribir un poema en latín sobre su sobre la filosofía leibniziana, entonces quería un compendio de esa filosofía para poder escribir el poema. Bueno, la cuestión es que Leibniz nunca les mandó este escrito prometido a ninguno de los dos, pero quedaron este cuaderno de anotaciones que Leibniz nunca publicó, digamos. Murió en el 16, como vos decís, y se publicó unos años después. Digamos, esta colección de escritos, que son escritos breves, no sé, ¿lo leíste? ¿O lo ojeaste, aunque sea? No, no, no lo pude ver. Bueno, No. ojalá que puedas, a partir de esta clase lo puedas ojear un poco, porque la verdad se lee rápido, tiene muy pocas páginas. En la versión que yo tengo son Ah, como 40 páginas, algo así, 50 y pico de páginas. 40. Sí, es muy Oh, cortito. pensé que era No, 100. no, es un Bueno, libro bueno. corto y que son párrafos, ¿no? Párrafos, algunos más largos que otros, pero 90 como, no sé cómo llamarlo, ítems o digamos como aforismos, son 90 párrafos que comprenden un poco casi todo el pensamiento de Leibniz, o un recorrido Ujú, como una idea de sistematicidad. Un título ujú. que se le había dado al texto es Los principios de la filosofía,
pero la monadología la eligió el editor, el nombre de monadología lo eligió el editor, no Leibniz. Pero bueno, es bastante acertado porque es un poco de lo que se trata. Y la primera edición en realidad es una traducción al alemán, cuando en realidad el escrito estaba escrito en francés originalmente, ¿no? Acordate que Leibniz escribe más o menos el 40%, un poco menos de 40 creo, por ciento de lo que escribe es en francés. Entonces, el libro está dividido, podemos dividirlo en tres partes. La primera, que trata sobre lo metafísico, la segunda sobre el mundo físico y la tercera sobre el mundo moral. Esto es una forma de dividirla. Se puede entender que se puede dividir de varias maneras. Ahora vas a ver que en realidad en el resumen que tengo está subdividida en más partes. Pero esta división en tres, en realidad, la primera parte, la parte metafísica, comprende 2/3 del texto, o sea, 60 párrafos del libro. O sea, 2/3 de los 90, 60 se dedican a la descripción del mundo o del universo metafísico. Y después el resto, las últimas 30, una parte a problemas del mundo físico y otra parte a los problemas referidos a la moral, ¿no? Esa es una de las divisiones que trabaja, por ejemplo, algunos de los que estudian a Leibniz. Sin embargo, bueno, yo encontré un resumen, que es el que estoy usando para esta... A ver si lo tengo. Bueno, no lo tengo acá a mano. Rovira se llama el que hizo el resumen. Es un profesor madrileño. No sé si... ¿Vos en qué universidad estás? En la UPF, Pompeu Fabra se llama, en Ah, estás en Barcelona. Barcelona, cierto. Claro, este es de Madrid, Sí. creo. Bueno, después te paso igual el artículo entero. Yo me lo descargué de internet. Que es como una especie de texto introductorio a la monadología, que incluye un resumen estructural, que está muy bueno para revisarlo. Igual yo te lo armé en forma de PDF. Después en la descripción del video voy a dejar el nombre de la persona que hizo este resumen. En realidad no es un resumen, sino la estructura básica, o sea, nos va a servir como ayuda a memoria para ir viendo punto por punto a ver hasta dónde llegamos con la monadología. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la primera división que hace, que toma, digamos, Rovira, es digamos, la primera parte de la monadología, que va a tratar de cómo las mónadas son el ser propiamente real. O sea, no sé si recordás por lo que hablamos las veces pasadas, pero la mónada es esta especie de átomo espiritual. Ahí donde él no creía que existían los átomos en el sentido físico, sí creía que el universo estaba compuesto por una suerte de átomo espiritual, ¿no? De sustancias indivisibles que se componían el mundo, ¿no? De alguna manera. Indivisibles y, como vamos a ver, simples, es decir, que no tienen partes, no están divididas en partes. Entonces, esta primera parte trata sobre explicar por qué las mónadas son el ser propiamente real. Y entonces va a decir Leibniz que hay mónadas, o sea, sustancias simples, que son los elementos de las cosas. Entonces vamos a tomar esta palabra elemento, como habíamos dicho, los átomos que componen el universo, que son sustancias simples. En el primer, y entre paréntesis también en mi canal, yo en un momento empecé a leer la monadología. Todavía no leí solo 9 y explicándolos, y voy por el 9. Pero ahora, a partir de por ahí de todo este trabajo que estoy haciendo con vos, por ahí retomo la idea. Así que va a estar como formato audiolibro, leído y comentado por mí en base a estas notas y notas de otras personas y mis propias ideas. Pero o sea, después si querés te dejo el link. Pero te leo el primer párrafo, ¿no? Para que empecemos a ver cómo funciona, digamos, el libro, ¿no? La mónada de que hablaremos aquí
no es otra cosa que una sustancia simple, que forma parte de los compuestos. Simple, es decir, sin partes. Esto significa, ¿qué significa que no tiene partes? Es decir, que, como va a decir en la 2, nos va a decir, es necesario que haya sustancias simples, puesto que hay compuestas, porque lo compuesto no es otra cosa que un montón o agregatum de simples. Entonces, lo que dice es, si hay cosas y las cosas son agregados, son cosas, son compuestos, y esos compuestos son como composiciones, es decir, como combinaciones de otras cosas. Uno puede subdividir las cosas en partes, como quien piensa un cuerpo, lo puede subdividir en brazo, cabeza, pie. Si la cosa puede ser dividida, entonces es necesario que haya algún elemento que subsume que, todas estas partes y que le dé unidad, ¿no? Entonces, la simpleza de la mónada tiene que ver con que es aquello que no puede ser divisible, ¿no? Entonces, como hay compuestos, como hay cosas compuestas, entonces tiene que haber, ¿no? Es decir, si hay maquinarias, ¿no? Si hay máquinas, entonces esas máquinas están compuestas por partes, mecanismos, entonces significa que tiene que haber partes. Si hay una combinación de cosas, tiene que haber cosas que sean combinadas. Entonces, llevado al extremo, al punto en donde lleguemos a una cosa que ya no pueda ser subdividida, a eso vamos a llamar la mónada. Habíamos visto que desde el punto de vista físico no podemos decir que la materia pueda ser subdividida hasta llegar a un elemento básico como un átomo, por lo cual el sostén de lo material, de las cosas materiales, es algo metafísico, ¿no? Vimos en las veces pasadas. Ese sostén metafísico del mundo, esa sustancia o esa colección de sustancias que sostienen la existencia de las cosas, son las mónadas. Entonces, nos va a decir que, digamos, va a hablar de 3 tipos de mónadas. Me adelanto ahora, después lo vamos a ir viendo en la estructura. Pero para que ya nos vayamos organizando, hay 3 tipos de mónadas. Las mónadas básicas, digamos, las mónadas desnudas, mónadas puras, digamos. Las mónadas que son almas, y después las mónadas que son mentes. Esto se va sumando en el sentido en que una alma tiene como es al mismo, o sea, tiene una componente en tanto que mónada es un alma básica, es una mónada básica y es también al mismo tiempo alma. O sea, las básicas son solo básicas, las almas son básicas y almas o animadas, y las mentes tienen, digamos, son como mónadas que comparten características de las básicas, características con las almas, pero que tienen una característica más, que es la mente razonable. Entonces, estos 3 tipos, el básico va a implicar una percepción, y después vamos a ver cómo la palabra percepción en Leibniz tiene una definición específica. El alma tiene sensación y la mente tiene razón. Ahora, pongámosle, los humanos somos seres racionales, ¿no? Es decir, que tenemos razón, pero también tenemos alma y también tenemos percepciones. O sea, tenemos percepción, sensación y razón. Eso nos hace mentes, mónadas mentales, digamos. Mientras que los animales tienen alma, tienen percepciones, pero también tienen sensaciones, cosa que una piedra no tiene. La piedra tiene solo percepción, podríamos decir. ¿Me quería hacer una pregunta? No, pero ahora que lo dices, entonces la diferencia entre el hombre y el animal es la razón, ¿no? Exacto. Eso lo vamos a ver hoy, pero sí.
Entonces, vamos a ver también que esto, digamos, de esta idea de que las mónadas son simples, de que existen, son necesarias porque como existe lo compuesto, tiene que haber algo simple, porque lo compuesto está definido como una combinación de simples, entonces esto prueba que tienen que existir, ya que existe lo compuesto, y la mónada es el elemento básico de la cosa. Entonces, de nuevo, el elemento básico, el sostén de las cosas, es metafísico y no físico. Y cada ser que es un agregado, cada ser que es un compuesto, por ejemplo, nuestro cuerpo es un compuesto de órganos, compuesto material, ya lo vimos, ¿no? Te acordate que era como que cada parte, nuestra totalidad está separada en órganos, cada órgano a su vez tiene partes, y esas partes tienen partes y partes de partes. Entonces, cada agregado tiene necesariamente que ser subsumido bajo una unidad. Si yo puedo hablar de órgano, ¿no? Lo que define al órgano no es solo la materialidad, porque en realidad el órgano no está separado de mi cuerpo, no es algo separable. La materia es un continuo, por lo cual no hay separabilidad de las cosas, ni átomos en la materia, pero para que haya unidad y yo pueda hablar de un órgano o de un ser, o sea, de mí mismo, puedo decir yo, porque estoy de alguna manera abstrayendo esa totalidad en una unidad. Pero la unidad tiene un sostén espiritual, metafísico y no material, ¿no? Porque no puede lo material ser simple, siempre es compuesto. Porque no se puede separar a un punto de concretarse en una unidad, ¿no? Entonces, siguiendo, vamos a decir que va a seguir hablando sobre las propiedades de las cosas, ¿no? Las propiedades de las mónadas respecto de su origen y acabamiento. Acá va a decir que las mónadas no se pueden corromper ni pueden generarse. ¿Qué quiere decir esto acá? Y después dice, solo pueden comenzar por creación y acabar por aniquilación. Esto algo vimos la vez pasada, si no me equivoco, pero básicamente lo que quiere decir Leibniz con esto, sí, lo vimos la vez pasada, porque acá la separación imprescindible para poder entender esto es la división entre Dios y la naturaleza. Esto es importante, creo yo, para diferenciar, y creo que es importante para Leibniz porque él buscaba conscientemente diferenciarse de Spinoza, que no diferenciaba Dios y naturaleza. Mientras que para Leibniz, quizás también por una especie de influencia de la vida religiosa, o sea, Spinoza no tenía la carga religiosa que tenía Leibniz, ¿no? De haber sido formado desde la espiritualidad cristiana. Ahora, ¿qué significa no pueden corromperse ni perecer? Básicamente, Dios crea la naturaleza, es decir, hace que aparezcan las mónadas. Entonces, no significa que no pueden comenzar, o sea, no pueden comenzar por composición, quieren decir, no pueden comenzar de manera natural. La naturaleza es un mecanismo, pero ese mecanismo no incluye la posibilidad de génesis de mónadas. Las mónadas son creadas durante la creación, o sea, ahí directamente podemos apelar al génesis, o sea, Dios hace que emerjan, y después vamos a ver cómo es muy compleja la propuesta de Leibniz sobre este tema, pero básicamente, como son simples, como son unidades, no pueden ser separadas por partes, y la definición de muerte o de disolución es separación de partes. Como no tiene partes, no puede corromperse. Esto quiere decir que no puede morir. Y tampoco puede comenzar, porque comenzar, ¿no?, hacer que algo se genere en la naturaleza, implica combinar partes para formar una unidad. Pero la mónada es una unidad ya dada e indivisible. Por eso, la única forma de que aparezca la mónada o que muera, desaparezca, es por una vía sobrenatural, no por vía natural. Dios crea la naturaleza con sus propios mecanismos, pero el mecanismo que no crea dentro de la naturaleza es el génesis. El génesis es un mecanismo sobrenatural.
a través del cual Dios hace aparecer el mundo, digamos, ¿no? La naturaleza. Ahora, vamos a las propiedades, ¿no? Propiedades de las mónadas respecto de su naturaleza individual. Vos frename si voy muy rápido, estoy tratando de comprender todo, ¿no? ¿Me querés preguntar algo? No, está todo claro. Bien, entonces, las mónadas son incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Esto es parte ya del aspecto más fantástico de Leibniz. Vamos a leerlo porque el 7 igual creo que es un poquito largo, aunque sea lee una parte. No hay medio tampoco de explicar cómo una mónada pudiera ser alterada o cambiada en su interior, es el 7 este, ¿no? Por alguna otra cosa, por alguna otra criatura, pues no se le puede trasponer nada ni concebir en ella ningún movimiento interno que pueda ser excitado, dirigido, aumentado o disminuido dentro de ella, como ocurre con los compuestos, donde hay cambio entre las partes. Entonces, acá lo interesante es la comparación de los mecanismos espirituales versus mecanismos materiales. Esta es la famosa distinción entre el continuo, lo que Leibniz llama los dos laberintos, el laberinto del continuo en la materia y el laberinto espiritual de la libertad en el alma, de la que vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad. Pero, básicamente, como no son corpóreas y no tienen partes, no pueden ser estimuladas ni movilizadas desde afuera. Todo movimiento tiene que venir de adentro suyo. No se tocan con otras cosas, digamos. La frase famosa es, no tienen, dice, las mónadas no tienen ventanas por las cuales alguna cosa puede entrar o salir de ellas. Esto es digamos, creo que es una de las frases más famosas de la monadología y de las cosas más difíciles de entender. Básicamente, son entidades que no se pueden comunicar con otras. A la vez tienen cualidades, porque si no tuvieran cualidades no serían seres, dice Leibniz, y las cualidades van a emerger de un movimiento interno, ¿no? Nunca externo. Siempre todo movimiento de la mónada va a ser interno. Y al mismo tiempo las mónadas son, nos va a decir Leibniz, son distintas entre sí. Esto es por un principio que nosotros no trabajamos, pero porque no tocamos tanto sobre la lógica de Leibniz, pero si no me equivoco está en mi video sobre Leibniz en el canal. Lo que Leibniz llama el principio de la identidad de los indiscernibles. Cuando dos cosas no son discernibles, diferenciables, son la misma cosa. Lo único que puede hacer que uno diga de dos cosas que son distintas es poder distinguirlas, poder diferenciarlas. Dos cosas sin diferencia son la misma cosa, ¿no? Identidad de lo indiscernible. Entonces son incomunicables, tienen cualidades y son distintas entre sí. ¿Me das un segundo que agarre un vaso de agua? Sí, claro. Dale, un segundo. ¿Seguimos o tenés alguna duda? Entonces son dos mecanismos distintos, ¿no? Lo que voy entendiendo. La monada funciona como un mecanismo totalmente distinto a la naturaleza. Por ahí creo que estás Claro, ahondando, o ¿no? sea, la mónada igual es el sostén de la naturaleza. No puede existir una sin la otra. Vamos a ver que las mónadas necesitan un cuerpo. No pueden existir sin el cuerpo. Pero, o sea, básicamente es difícil por ahí de explicarlo, pero, y creo que la reflexión
completa debería venir después de ver toda la propuesta leibniziana y a partir de ahí reflexionar sobre eso para poder entender bien la propuesta total y por ahí incluso revisar los 2 videos anteriores y el de hoy, te recomiendo, para poder tener un entendimiento completo. Pero digamos que es como si los dos mundos, o sea, si el mundo material y el mundo espiritual estuvieran como unidos, como tocándose, pero sin tocarse, de alguna manera, ¿no? Vamos a ver que en realidad la mónada es, de alguna manera, representa o expresa el punto de vista de un cuerpo específico, en el sentido en que ese cuerpo tiene percepciones. Lo vamos a ver más adelante, pero fíjate que para que un perro pueda, y esto lo vimos un poco también con lo de Descartes, ¿no? Para que un perro tenga la inclinación, ¿no? A través del olfato de acercarse a una comida, o lo que se llama la apetición, el apetito de ir hacia un lugar o de hacer algo, tiene que haber un sostén de percepción sensorial que se basa, que está sostenido por lo espiritual, porque en lo material no hay percepción. Entonces, de alguna manera, lo material, de alguna manera, es como si uno de un fenómeno extrajera una totalidad que es casi como un efecto mental, ¿no? Como lo conceptual, lo conceptual de nuestra experiencia, en tanto que podemos entenderla como un relato que comprende toda nuestra actividad de cada uno de nosotros, podríamos decir nuestra mónada. Entonces no es que tienen mecanismos distintos porque la mónada se rige o tiene características distintas por ser simple, indivisible y espiritual, ¿no? Mientras que el mundo material es infinitamente divisible. Entonces ahí el problema es cómo puede haber unidad. Bueno, la unidad se la da la mónada. Entonces es como una especie de corchete que se le pone o una llave, ¿viste? Cuando uno como agarra una llave y comprende, tiene varias frases y las arranca como con una llave, como si las quisiera comprender. La mónada funciona como esa llave que unifica, que construye la unión. Pero esa unión es conceptual, de alguna manera. Vamos a ver, es complejo de entender, pero requiere para entenderse ver cómo esto requiere de creer en un Dios que es como un gran matemático que calcula posibilidades. Entonces nosotros, dentro de ese gran cálculo de posibilidades, una de esas posibilidades somos nosotros mismos. Cada uno. La mónada de cada uno. Entonces, bueno, lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero ¿cómo venís? ¿Está más confuso que antes o...? No, sí, sí, está claro. Vamos, adelante. Avanzo, que vamos a ir llegando. Espera que voy a ver si puedo... Ahí va. Entonces, propiedades de las mónadas respecto de su actividad, ¿no? Las mónadas están sujetas a cambios continuos, es decir, lo que tiene es percepciones, una continuidad de percepciones, y el cambio de percepción lo podemos entender como un apetito, de alguna manera, ¿no? Como una movilización de la percepción. Vamos a ver que... espera, a ver si lo tengo acá. A ver. Digamos, Leibniz va a decir que la percepción es una representación de una pluralidad dentro de una unidad. Esto es esto que yo te decía con la llave, ¿no? Eso es lo que lo define Leibniz de esta manera. Representación de una pluralidad dentro de una unidad. O sea, hay muchas
por ejemplo, en relación a la idea de percepción, Leibniz dice que hay pequeñas percepciones. Imaginemos una piedra. Una piedra es un compuesto de átomos que reciben el influjo del mundo, ¿no? En el mundo material estamos todos conectados y todos estamos metidos como una especie de pecera en donde, como todo es continuo, si yo empujo, pongámosle que yo empiezo a agitar el viento así para este lado, así, estoy agitando todo el universo para ese lado. Porque el impulso que yo doy hacia una dirección moviliza todo lo que viene después. El universo está comprimido y todo se está tocando, no hay vacío entre él. Entonces, la piedra, de alguna manera, es un... Si yo aprieto, podríamos pensar, lo líquido se vuelve concreto, se vuelve una concreción, pongámosle la lava a causa de la presión, la temperatura y la situación de cosas, se pone concreta bajo la forma de piedra. Entonces una piedra en realidad no se diferencia del aire que tiene a su alrededor. O imaginemos una piedra en medio del océano. No se diferencia del agua, ¿no? Porque en rigor, si vos vas a lo microscópico, es menos perceptible la diferencia entre piedra y agua. Lo que la hace diferente, que lo podemos entender como una unidad, una piedra, es esa representación de la pluralidad, es decir, de un conjunto de pedacitos de arena que se interpretan como una cosa única, ¿no? Entonces, la mónada es esa representación mental de la cosa que constantemente va cambiando, ¿no? La piedra se erosiona. Esa erosión, por ejemplo, si la piedra está al borde del mar y el agua la va barriendo, eso es una forma de percepción de la piedra, ¿no? Es lo que llama Leibniz pequeñas percepciones, porque no tiene conciencia. Cuando hay conciencia de la percepción, Leibniz lo va a llamar apercepción, ¿no? Apercepción, en el sentido en que uno me percibo mis percepciones, ¿no? Me apercibo de mis percepciones. Mientras que una piedra no la tiene, por eso se habla de mónadas simples, de mónadas desnudas o básicas, las traduje yo. Entonces, tenemos por un lado la parte maquínica y por otro lado la parte sustancial. La sustancia es lo que la cosa es. Ahora, esa sustancia, de alguna manera, va a ir cambiando internamente, pero en función como de una especie de programa interno, ¿no? que va a ir variando, no por influjo del exterior. Entonces, vamos a leer esta parte, a ver si se va entendiendo lo que dice. Primero, las mónadas están sujetos a cambios continuos. Estos cambios son como ramificaciones, ¿no? Ramificaciones de sucesos espirituales que no se puede decir que se dan, digamos, son atemporales. Existen como en una especie de eternidad que pasa al acto, que empieza a suceder como si Dios lo desplegara e hiciera un show con lo que ya está metido adentro de la mónada, ¿no? Pero adentro de la mónada hay como un programa que se ejecuta solo. Condiciones del campo. Como un virus, ¿no? Podría ser como un movimiento espontáneo interno. ¿Vos decís un virus informático o un virus real? Sí, informático, ¿no? Que se reproduce internamente, ¿no? Puede ser, exacto. A partir de un cuerpo, ¿no? Claro, como que sin que nadie lo ejecute. Vos decís, se ejecuta solo. Como si una serie de ejecuciones que por ejemplo, la programación construye una serie de instrucciones, ¿no? Que uno en un momento aprieta un botón y las ejecuta. Por ejemplo, cuando uno construye una aplicación, esa aplicación es un archivo ejecutable que empieza a activar
lo que ya existe, digamos, de alguna manera en potencia, pero se despliega en tiempo real. Con la mónada pasa algo parecido, y de hecho podríamos comparar esto con una concepción actual, una escuela de filosofía actual, de realismo, que se llama ontología orientada a objetos. Pero bueno, no me quiero meter con eso, pero está vinculado con una paradigma de diseño de programación, de software, digamos. Sigo un poco igual. Proviene de un principio interno, entonces, requiere un detalle de lo que cambie, ¿no? De lo que vaya a cambiar. Es decir, ese detalle de lo que cambia es como el contenido espiritual, podemos decir. El relato o la serie de instrucciones de lo que cambia, ¿no? Si fuera una vida, podríamos entenderlo como una biografía, ¿no? Se verifica por grados y exige la representación de una muchedumbre en la unidad. Eso es la percepción. O sea, hay grados de percepción de la mónada y exige la representación de una pluralidad subsumida dentro de una unidad, lo que habíamos dicho antes. Elementos entonces del cambio monádico, la percepción, que sería el estado transitorio que representa una muchedumbre en la unidad. Por ejemplo, un ejemplo que da Leibniz es muy útil para entender, y lo podemos vincular con las ciencias cognitivas que tanto aparecieron durante estas clases. Puede ser, por ejemplo, el ojo, ¿no? O el oído. Por ejemplo, él dice en otro libro, las pequeñas percepciones construyen una percepción. Entonces la percepción sería subsumir en una unidad un montón de pequeñas percepciones. Leibniz dice, el ruido de una infinita cantidad de pequeñas gotas de agua que se mueven construyen el sonido de una ola del mar. O sea, una ola del mar no es una unidad, no es una unidad real de cosas, es un agregado de cosas. El concepto de ola, por ejemplo, el sonido de ola, no es un sonido separable y único, sino que es un evento compuesto por infinitos o millones de eventos que están sucediendo al mismo tiempo y que nosotros capturamos, como que le ponemos esa llave o esos corchetes, encorchetamos y decimos, esto es una ola. Pero en realidad una ola es una mezcla de cosas, no es una cosa en sí. Pero el hecho de que podamos concretar ese entendimiento es, por un lado, nos puede definir la ola como una mónada, porque la mónada de la ola es lo que haría que la ola fuese una ola y no meramente millones de gotas de agua, ¿no? Hay una diferencia entre la gota de agua y la ola. Una diferencia de grado, porque la gota de agua también es una mónada. Podemos entender como unidad que sería la mónada de la gota, y millones de mónadas de agua están subsumidas también en una gran mónada que es la ola. Y esa ola está subsumida en una ola aún mayor, que es el océano, ¿no? Entonces, la percepción, si nos pasamos al lado de la percepción, por ejemplo, en la percepción consciente, para entender el ejemplo, el oído, cuando me apercibo de que hay una ola, porque un montón de presión sonora producida por el crujir de millones de pequeñas gotitas de agua construyen en mí la sensación de la ola. Entonces unifico esas pequeñas percepciones en una y digo, está sonando una ola. La percepción es esa representación, que después la ola va a pasar y entonces lo que voy a percibir es el silencio del mar, o un murmullo lejano de alguna otra cosa, o el viento que mueve la arena, pongámosle, ¿no? Entonces la percepción es un cambio continuo. Es el estado, pero que no es eterno, sino que va variando, de una representación específica de una multitud, de algo múltiple, como en tanto que una sola cosa. La apetición, que es la acción del principio interno que verifica el cambio, dice, es una condición, perdón. Otra de las condiciones de la
de que haya cambio en la mónada, es lo que llama la apetición, que es la acción del principio interno que verifica el cambio. O sea, el hecho de que haya un impulso hacia algo nuevo, ¿no? Interpretamos, por ejemplo, nuestro hambre por una combinación de un montón de pequeñas percepciones, de pequeñas notas, señales internas que nos da el cuerpo, pongámosle el estómago vacío, algo en la garganta, cantidad de saliva en la boca, algo mental, una serie de señales que se nos van generando, señales pequeñas o pequeñas percepciones, construyen como totalidad una apetición que nos hace sentir una necesidad, sentir un impulso, una espontaneidad. Por otro lado, a partir, digamos, de estas condiciones, Leibniz va a probar, digamos, va a hacer una prueba del cambio monádico por la experiencia de nuestro pensar. Nos va a decir, cuando pensamos, nos va pasando una cosa tras de otra, ¿no? Como esto que digo, o también sentimos el hambre, o llega hacia nosotros el sonido de una ola y construimos la noción de ola. Entonces, esa sería la prueba de que hay cambio en la mónada. Por otro lado, nos habla de una imposibilidad de una explicación mecánica del cambio monádico. ¿Por qué? Porque lo mecánico atañe a... Esto es muy famoso, 17, te lo voy a leer porque es famoso y es todavía considerado como muy importante actualmente. Te lo leo y ahí lo comentamos. Dice, por otra parte, hay que confesar que la percepción y lo que de ella depende es inexplicable por razones mecánicas. O sea, no podemos explicar mecánicamente el cambio monádico. Es decir, por medio de las figuras y de los movimientos. O sea, no podemos explicarlo en términos mecánicos, no podemos explicarlo en términos de movimiento de partes internas, de figuras que se mueven. Y si se imagina que existe una máquina cuya estructura haga pensar, es decir, si queremos explicar la percepción, por ejemplo, apelando a la idea de que existe una máquina, en este caso, por ejemplo, podríamos decir el cerebro, que es lo que hace pensar, ¿no? Entonces, y dice, se le podrá concebir agrandada, conservando las mismas proporciones, es decir, imaginemos que es un cerebro, lo volvemos gigante y nos metemos adentro a ver en qué parte de todas esas partes está la percepción. Y dice, supuesto esto, se hallarán, visitándola por dentro, más que piezas que se impulsan las unas a las otras. Y nunca nada con que explicar una percepción. O sea, vamos a... esto es lo que llama el ejemplo del molino. Dice, uno ve un molino, ¿no? En el molino uno ve que ese molino, como una máquina que hace pensar. Si uno agranda ese molino, esa máquina que hace percibir, va a haber una serie de paletas y cosas que se mueven, pero nunca la percepción misma. Siempre va a haber... siempre recurrimos a cada vez más instancias mecánicas, pero ninguna de esas instancias explica o va a hacer aparecer la percepción, porque la percepción, dice, por lo tanto, es en la sustancia simple y no en la compuesta o en la máquina donde es necesario buscarla. Por lo tanto, en la sustancia simple no puede hallarse más que eso, es decir, percepciones y cambios. Y también solo en esto es en lo que pueden consistir todas las acciones internas de las sustancias simples. Es decir, las mónadas consisten en conceptualizaciones, en esas llaves que construyen totalidades en base a agregados o compuestos. Agarra una multitud de cosas y las construye en una. Pero la mónada, digamos, el efecto de construcción y de representación en una, que es la percepción, se da en el mundo espiritual, no en lo material, nos dice. En ese sentido, sería la imposibilidad de una explicación mecánica del cambio monádico. Se explica de manera espiritual porque lo que va cambiando es la sustancia, ¿no? Esto está vinculado
con el concepto de molar y molecular. Digamos que lo molecular serían las piezas, los pedazos que se combinan, y lo molar sería un grado de, por ejemplo, el concepto de sociedad no se encuentra en la combinación entre partes. Si uno agarra, pongámosle, toda la supuesta sociedad, agarro a todos los habitantes de una ciudad, por ejemplo, y los encierro en un hangar o en un espacio muy grande y empiezo a ver entre ellos y a buscar, nunca voy a encontrar la sociedad. Porque la sociedad es aquel concepto que subsume a toda esa multiplicidad en una. Es un efecto, es algo mental, es algo conceptual, que se da en una esfera mental, en una esfera espiritual, ¿no? Entonces es sustancia. Es lo que hace que podamos definir aquello como lo que es. Pero no está en la cosa. No está en lo material. No está en lo maquinal. Eso Kant lo trabaja, ¿no? ¿Cómo le llama? Se me dio el nombre. Lo previo, ¿no? Kant Era lo a llama priori. lo a priori sería entonces, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que es más complejo. Si querés, podemos en algún momento, como ya cuando estemos más avanzados, ver y diferenciar un poco, porque hay cosas parecidas en Kant, pero no sería eso para mí, en este caso. Eh, Igual para Kant se nota la influencia de Leibniz, porque para Kant el yo es una síntesis, de alguna manera, de como está vinculado con Descartes también, ¿no? Como esa es una síntesis que genera una unidad en la pluralidad, podríamos decir. Claro, o sea, Pero el concepto de a priori está no vinculado con es, otra cosa. Con, no es lo molar entonces, no es lo molar, ¿no? no, lo molar sería, no es a priori, no sería lo a priori, sería justamente una construcción eh, que, estadística, digamos, en donde, por ejemplo, el agua está compuesto de moléculas, pero si vos ves la molécula, en la molécula no hay agua. Por eso lo llaman molar. Para que haya agua, tenemos que estar a una escala de molar en donde se hace presente como un concepto nuevo que no está, que no se puede explicar por la mera combinación de partes mecánicas, solo existe de manera como estadística. Estadísticamente podemos llamar a eso agua, por una situación de, de, de conceptualización, ¿no? Como la sociedad en ese sentido podemos entenderla como un concepto, no como algo que está en la materia o en la mecánica, no está en cada uno de nosotros, es un efecto estadístico. Estadísticamente, en una combinación de muchas personas, podemos entender que existe esa sociedad, pero no nunca en el grado de interacción molecular, porque ahí no hay eh, necesidad de subsumir en una unidad. Perfecto. Ujú. A ver, entonces, eh, consecuencias de este cambio, ¿no? De esto que fue explicando, de la actividad, de la mónada como lo activo. Acordate también que lo que fuimos viendo de la física aristotélica, en donde para Leibniz la materia es inerte y solo es movilizada por su forma, la materia es puramente maleable, entonces tenemos que la materia es potencia y la sustancia es acción, es actividad. Entonces la mónada es esta forma sustancial que activa y de alguna manera es el sostén de que podamos entender eh, algo como móvil. La maleabilidad de la materia se sostiene, la materia es una multiplicidad maleable, no como una plastilina, pero la energía verdadera, la actividad verdadera sucede en el alma,
que es lo que le da forma a esa plastilina y lo hace ser una cosa y no otra. Y eso sería la sustancia. Entonces, por eso las mónadas son entelequias, en ese sentido. Entelequia es este concepto aristotélico, ¿no? Formas sustanciales. Entonces, en el 19b nos va a explicar por qué podemos llamar almas a las mónadas. Las podemos llamar almas porque son lo que animan, porque son actividad, producto de actividad. Acá empezamos a avanzar con más rapidez. Llegamos al punto en donde nos va a hablar de la ley fundamental del cambio monádico, donde también llegamos a un concepto que es bastante famoso, la idea de que el presente está preñado del porvenir, en donde, primero, como hay continuidad, siempre es continuo, un momento dado, es como este juego del dominó, ¿no? Tenemos todas las piezas una atrás de otra y podemos enfocarnos en una, ¿no? Pero sabemos que la caída de esta pieza en la que me puedo enfocar, pongámosle que cae para este lado, sabemos que el movimiento hacia este lado está tirando a su vez una pieza que queda mucho más lejos acá, por ejemplo, y sabemos que tirar esta pieza significa tirar también esta pieza. No de manera inmediata, pero por eso podemos decir que esta pieza, la caída de esta pieza, el presente, que es la caída de una pieza de dominó, está preñada del porvenir. Ya tiene incorporado en su código interno, por ser una unidad atemporal que se va desplegando, ya está cargada de ese futuro, ¿no? El caer de una pieza de dominó ya lleva implicado el caer de otra pieza. Por más que haya muchas otras piezas o incluso una infinidad de piezas entre una y otra, va a caer necesariamente esta, y en este sentido podemos decir que el presente está preñado de porvenir. ¿Me seguís? ¿Se entiende esa idea, ese concepto? Sí, eso sería la monada del alma, ¿no? La monada del alma. La mónada... No, o sea, las mónadas son almas, es lo que está tratando de decir. O sea, consecuencias de esta definición de mónada como elementos activos, hechos de alguna manera de movimiento interno, la consecuencia es que podemos entender que las mónadas son las entelequias, es decir, son lo que anima al mundo. Es decir, cuando decíamos de la plastilina, a la plastilina alguien le da forma para que tenga, pongámosle, una forma de pelota, ¿no? Bueno, la forma de pelota se la da el elemento activo, que es lo que la hace ser lo que es a la pelota, su forma. Y esa forma es espiritual. ¿Por qué? Porque se puede subsumir solo en términos mentales y conceptuales el hecho de que sea una pelota. No está en la materia la pelotidad, la redondez, está en lo espiritual. En ese sentido, la entelequia, que es algo que está vinculado a lo que vimos la clase pasada, digo por si lo querés revisar, si en el momento que veas este video y lo querés ir para atrás, esto estaba en la vez anterior también, y es la base de sus preguntas sobre física. Y acordate que uno de los puntos más importantes de Leibniz es que se dio cuenta en un momento que no podía seguir con el mundo puramente material, sino que tuvo que volver a agarrar el tema, el concepto de forma sustancial de los aristotélicos y de entelequia de los aristotélicos para poder explicar cómo se animaba el mundo. En ese sentido, si la mónada es lo que anima el mundo, de ahí que podemos entender la mónada como un ánima, como el alma de las cosas, ¿no? Entonces está bien, él va a llamar específicamente alma a una mónada que tenga sensibilidad. Pero en términos así generales podemos decir que las mónadas son el alma de la cosa. Son almas de las cosas, digamos. Aunque él se va a reservar la palabra alma, que tiene una connotación más relacionada a la conciencia, a aquellas mónadas que tengan conciencia. A las otras las va a llamar como mónadas desnudas o mónadas básicas, ¿no? Pero también son como una suerte de alma,
almas inconscientes, podríamos decir, pero bueno, el alma está asociado a lo vivo en cuanto que es espontáneo, digamos, podríamos entender. De hecho, las almas tienen movimiento espontáneo y una de las tesis de Leibniz es que las partes de un ser vivo son a su vez seres vivos. Y entonces la definición de Leibniz, diferenciando lo orgánico de lo inorgánico, es que lo orgánico está compuesto a su vez por cosas que están vivas. Mientras que lo puramente material no. Se descomponen partes que no son orgánicas, digamos, orgánicas. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? ¿O alguna duda? Sí, adelante. Entonces, vamos digamos, esto ya lo vimos, ya lo hablamos, pero lo revisamos de nuevo. Acá, en este resumen, está la idea de las tres mónadas, los tres tipos de mónadas, ¿no? Mónadas desnudas, que es la que yo llamo mónadas básicas, porque desnudo lo dice yo lo entiendo como una metáfora, como que todavía no están embestidas con mayores características, ¿no? Entonces es la mónada en bruto, la mónada básica, en bruto, y decir nu, o como en francés como desnudo, significa un poco en bruto, ¿no? Como cuando entendemos que algo no tiene corazas que le dan mayores características, ¿no? Por otro lado, o sea, mónadas desnudas o simples, o básicas, perdón. Mónadas sensibles o almas, animales. Y nosotros como animales también tenemos alma. Pero las nuestras se diferencia, es una forma de mónada sensible especial, que son las racionales o espíritus, que incluyen a los hombres, pero también, va a decir Leibniz, a los ángeles y a los genios, o es decir, a todas las como seres, entidades inmateriales, espirituales, racionales, ¿no? Para él, por su tradición cristiana, existen los ángeles que son seres inmateriales. Avanzo igual un poco más. Entonces, ahí ya pasamos a una segunda parte, donde vamos a hablar, donde pasa, digamos, a hablar del fundamento del conocimiento de las mónadas racionales. Acá, digamos que va a hablar un poco de el innatismo de las ideas. Esto está bueno porque nos remite a un problema central en uno de los que nombramos en la primera clase sobre Leibniz, que es los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Era un libro que él escribe para dar su opinión o refutar las ideas de Locke, para quien las ideas son o sea, no existen ideas innatas, sino que nacemos con lo que él llama tabula rasa, ¿no? Nacemos en blanco y todo conocimiento viene de nuestros sentidos y viene de la experiencia. Mientras que para Leibniz eso no es así. Hay un innatismo de las ideas y estas van a estar vinculadas con principios. Los principios de nuestros razonamientos son conocimientos que tenemos innatos. Entonces, los conocimientos, los dos de lo que va a nombrar como principales en este escrito son, ya hizo referencia al principio de identidad de los indiscernibles, que es un principio lógico que trabaja Leibniz mucho. Pero acá le va a dar un lugar de centralidad para diferenciar y para poder explicar, dar sostén a, digamos, los principios para definir el alma racional, y lo que nos diferencia de los animales, digamos, es que podemos acceder a estos razonamientos, básicamente. Digamos, nosotros tenemos, podemos, digamos, llegar a... Somos racionales, somos mentes, porque podemos percibir no solamente a través de nuestros sentidos, sino también podemos percibir ideas racionales y podemos llegar a conocimiento de los principios, básicamente, ¿no? Entonces, a través de ese conocimiento de los principios, o para poder demostrar cuáles son esos principios, va a apelar a dos principales. El principio de contradicción, en realidad
clásicamente se llama principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque no puede, lo que dice el principio de no contradicción es que una cosa no puede ser una cosa y no serlo al mismo tiempo. O sea, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo porque eso implicaría contradicción. Por lo cual, juzgamos como falso aquello que incluye una contradicción y como aquello y verdadero a aquello que se opone a lo que es contradictorio o falso, ¿no? Contradictorio a la razón. Ese sería nuestro principio de no contradicción. En realidad, Aristóteles divide este principio. Esto está basado en los razonamientos aristotélicos. Aristóteles es el primero que formaliza esta lógica en lo que se llama el órganon aristotélico. El órganon significa herramienta. Nuestras herramientas, las herramientas que nos pertenecen a nosotros como seres racionales y que nos diferencian justamente de las otras almas sensitivas, son estos razonamientos. El principio de no contradicción en Aristóteles tiene 3 características. Habla de 3 principios en realidad Aristóteles. Principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio, ¿cómo era el otro? Tercero excluido y principio de... no puedo creer que se me olvidó el tercero. De identidad creo que era. Identidad, exacto, identidad, exacto. Entonces, bueno, lo sabes entonces. Identidad, no contradicción y tercero excluido. Pero son la misma en realidad, ¿no? Parten de la misma idea. Identidad es que una cosa es igual a sí misma. De ahí surge también esta idea del principio de la identidad de los indiscernibles. Y en tercer lugar, el de no contradicción, el de tercero excluido, es que hay algo es o no es. No hay una tercera posibilidad, ¿no? Pero todo eso Leibniz lo resume en el principio de no contradicción, o acá lo puso como contradicción, se lo llama a veces de las dos maneras. Y el segundo, que es como más característico del racionalismo leibniziano, es que es el principio de razón suficiente, ¿no? Que dice, en virtud del cual consideramos perdón, que estoy traduciendo, vamos a leerlo directamente, pero está en el 32. Si no te traduzco, pues. Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que hubiera una razón suficiente para que fuera así y no de otro modo. Aunque estas razones en la mayor parte de los casos no pueden ser conocidas por nosotros. Entonces, por ejemplo, acá en uno de los textos que yo usé para preparar la clase, daba un ejemplo de una visita a un restaurante, en donde uno va a un restaurante. Entonces dice, ¿por qué fui a un restaurante? Porque tengo hambre, porque tenía hambre. Está bien, sí, pero ese tenía hambre en realidad es una cadena. De nuevo podemos volver a pensar esta idea de los dominó, ¿no? De la cadena causal, en donde el tener hambre primero implica un montón de cosas, infinita cantidad de cosas que construyen el concepto del hambre. Por otro lado también la posibilidad de ir a un restaurante depende de una situación concreta de un sistema social, de un sistema económico, en donde hay lugares en donde uno va y paga por comida, y el movimiento, la forma en que llegué. Hay muchas formas de entender la infinita cadena causal que me llevó a poder ir a ese restaurante, ¿no? Entonces, muchas de esas razones no las conocemos. Hay mucha gente que vive la vida tranquila y saca un billete y paga, y no entiende la infraestructura que sostiene el valor de ese billete, que tiene que ver con el sistema capitalista, que es complejo de explicar, o los motivos psicológicos por los cuales uno toma decisiones o tiene apetitos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa cadena causal infinita que produce un evento concreto es el principio de razón suficiente, ¿no? Todo tiene una razón.
y esa razón va al infinito. Cada razón tiene razones y no hay nada que no pueda ser explicado mediante una cadena causal. Este sería el principio racionalista por excelencia, ¿no? Avanzo. ¿Alguna duda? No, estaba claro, sí. No sé qué hora es. 6:30, me parece, en Ok. Argentina. Bueno, sí, podemos seguir un ratito más, ¿no? Sí. A ver. Entonces, llegamos a la tercera parte, donde se habla de Dios. Eh, y va a dar una, digamos, que acá se va a ocupar Leibniz de, digamos, deja por un lado, si te diste cuenta, primero él habla de las mónadas en general, ¿no? Y de cuando en la parte metafísica, el sostén de la metafísica es la mónada. Después llega a un punto en donde trabaja sobre los principios. Y ahora llegamos a un punto en donde va a querer llegar a Dios, a describir a Dios. Y va a dar una serie de deducciones o recomprobaciones de la existencia de Dios. Entre las cuales va a estar, digamos, va a llegar a Dios a través del principio de razón suficiente. Él dice, hay una necesidad, digamos, hay necesidad de una sustancia necesaria como razón última de lo contingente, nos va a decir. En realidad esto viene de, si querés podemos leerlo, porque así, ya que entramos en la parte de Dios y que no tenemos tanto tiempo, creo que necesariamente vamos a tener que terminar la próxima, pero avanzamos bastante hoy. Voy a leer el 37 y 38, que son cortos, y dice: vamos desde la 36. Pero la razón suficiente debe hallarse también en las verdades contingentes o de hecho. Es decir, claro, porque yo en la abstracción que hice no expliqué que Leibniz diferencia entre, digamos, verdades que son necesarias de por sí, como por ejemplo verdades matemáticas, verdades que llamamos analíticas, ¿no? Que lo que Kant va a llamar juicios analíticos, es lo que vos decías a priori, ¿no? Porque que es evidente, por ejemplo, un triángulo como figura de tres lados, o triángulo como figura de tres ángulos, es necesario, digamos, por la pura definición que damos del triángulo. Entonces el principio de razón suficiente se agota rápidamente en esa definición, mientras que las verdades contingentes son aquellas que son, pero podrían no haber sido. Entonces Leibniz va a decir, también sobre estas hay un principio de razón suficiente, ¿no? También debe hallarse en las verdades contingentes o de hecho, ¿no? Entonces, es decir, en la serie de las cosas que se hallan repartidas por el universo de las criaturas, en la naturaleza, ¿no? Los hechos de la naturaleza también deben poder ser explicados según el principio de razón suficiente, en el cual la resolución en razones particulares podría llegar a un detalle sin límites a causa de la inmensa variedad de las cosas de la naturaleza y de la división de los cuerpos al infinito, ¿no? Entonces, acá está llegando de a poco a una de las demostraciones que hace Aristóteles de la necesidad de Dios. Porque él va a decir, si las cosas se van dando y hay una razón de ser, volviendo al ejemplo del dominó, de la cadena de dominó, que ya creo que la nombramos alguna vez, si una pieza cae porque la tiró la anterior y esa fue tirada por otra anterior y esa fue tirada por otra anterior, hay una cadena causal que no puede ser infinita. Cada pieza podría no haberse caído, porque en el mundo natural no es obligatorio que se caiga, es contingente. Es, pero podría no haber sido. Entonces, si bien es contingente, de hecho se cae. Es decir, por ejemplo, yo mismo existo, por lo cual, si bien soy contingente, yo nací de una madre, que nació de una madre, que nació de una madre, que nació de una madre, etcétera, etcétera, al infinito. Y va a haber una cadena causal, en donde por ahí va a llegar un punto en donde ya no va a haber más madres, y la génesis,
la forma en que se fue construyendo mi organismo, sigue hacia el pasado en otras formas que no son exactamente la de madre, porque ya no serían más mamíferos o por ahí no son ni siquiera animales, pero se tiene que llegar a un punto en donde haya algo que no sea contingente, algo que sea necesario, porque es necesario que haya una causa original, entonces, y esa causa obviamente va a ser Dios, ¿no? Por eso, esto explica la necesidad de una sustancia necesaria como razón última de lo contingente, ¿no? Entonces, y en la 38 dice, y así la razón última de las cosas debe estar en una sustancia necesaria, en la cual el detalle de los cambios no esté sino eminentemente como en su origen. Y esto es lo que llamamos Dios. O sea, eminentemente significa que ya no es un mecanismo el que moviliza, sino que lo que la hace que aparezca, que emerja lo contingente, es un pasar a ser que es ejecutado en la creación por Dios, básicamente, ¿no? Entonces se reúne con esta idea de que las mónadas no pueden existir, no pueden, digamos, ser creadas, génesis, no puede haber génesis si no es por una vía sobrenatural. Por lo cual, como hay cosas, tiene que haber una causa sobrenatural. Es necesario que la haya y a eso llamamos Dios. Esto no es tan diferente a las definiciones que da Aristóteles o Santo Tomás, las vías de demostración de Dios, ¿no? Entonces, ahora pasa a los atributos de Dios. Atributos de la sustancia necesaria, es decir, Dios. Unicidad, es decir, tiene que ser una, porque si no fuera una, la división en dos cosas implicaría algo, una unidad superior. Mientras que justamente si hubiera algo que fuera bipartito, digamos, tendríamos que entenderlo, la bipartición la podemos solo entender como una cosa original que se divide en dos. Eso original es Dios, digamos, ¿no? Claro, o sea, Dios no tiene sustancia entonces, ¿no? O alma, Es una sustancia, es un alma, o es un es una alma sustancia. única. En esto se parece mucho a Spinoza. O sea, para Spinoza es necesario que haya sustancia y que haya Dios. Dios es una sustancia que es necesario que exista y que es una, digamos. Y esto también tiene un vínculo con la filosofía neoplatónica, de la cual Leibniz tiene mucha influencia y Spinoza también. Está muy de moda en el Renacimiento, hay un resurgimiento del platonismo, pero también a partir de, como aparecen, emergen, salen a la luz y se transmiten con como muchísima mayor como asiduidad obras de una tradición más ocultista, digamos, cosas que en la Edad Media están medio eh, como escondidas, pero que tienen una influencia muy fuerte del neoplatonismo. Y cuanto más nos acerquemos a las definiciones que hace Leibniz de Dios y del mundo, del universo, digamos, de todo el aspecto religioso o teológico, también más se empieza a notar la influencia de San Agustín. O sea, por un lado tenemos a Aristóteles como fundamental para entender a Leibniz y Leibniz mismo lo toma, pero acá empieza a aparecer la idea de San Agustín y el vínculo de San Agustín con los neoplatónicos, con el platonismo en general. De hecho, Leibniz va a hablar de la ciudad de Dios, lo que entendemos como el cielo, va a utilizar un concepto de San Agustín. Y acá empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con el neoplatonismo, ¿no? Neoplatonismo, podemos pensar en filósofos como Plotino, por un lado, importantísimo, que donde esta idea de la unidad, la unicidad de Dios es muy importante. Proclo, Jámblico, Orígenes, como una especie de pivot entre los neoplatónicos y San Agustín. Pero también a veces se habla de Santo Tomás como muy influido por el neoplatonismo, ¿no?
O sea, porque Santo Tomás tenía mucha conciencia de la filosofía medieval. Por lo cual, en realidad, digamos, son muchas las fuentes de Leibniz, ¿no? Pero acá se entiende algo muy del neoplatonismo, me parece. Bueno, infinitud, ¿no? Dios es infinito, absolutamente infinito. Perfección absoluta. Perfección absoluta significa no perfecto en el sentido que lo entendemos hoy en día, ¿no? Como un tipo que tiene todos los atributos, ¿viste? Te hace así, te tira rayos, tiene músculos, es bello, o tiene, si juega un jueguito gana siempre. No es esa perfección. Perfección es entendido como acabamiento. En la eternidad ya no hay lugar para más acciones, sino que Dios se da todo al mismo tiempo y ya está acabado y completo. Perfección significa eso. Perfecto significa terminado. Que ya, o sea, algo que se mueve, algo que quiere algo que siente algo, es una imperfección. Porque la tendencia hacia algo, la necesidad de completarse en algo, implica una perfección, ¿no? Pero cuando algo está terminado, se dice que es perfecto. Ya está hecho, digamos. Eso significa perfección absoluta, ¿no? Claro, no hay una evolución tampoco, ¿no? No, o sea, Dios, no no. evoluciona Dios. Claro. Lo podemos entender temporalmente porque nuestro tipo de mente concibe temporalmente lo que para Dios es eterno, es instantáneo. La totalidad en un instante. No padece el tiempo, digamos. Porque el tiempo, de alguna manera, emana de eso. Entonces no es temporal. Es causa de la perfección de las criaturas. Entonces, lo perfecto de la naturaleza, ¿sí? Se debe a el sostén divino. El entendimiento divino, ¿no? Es la región de las verdades eternas. En este sentido, Dios como ese gran calculador que entiende todo, que comprende todo, ¿no? Todo esto es, digamos, se superponen los sentidos, ¿no? Porque al ser infinito es perfecto, al ser perfecto y ser causa, es la causa de la perfección, el entendimiento es infinito, ¿no? Es como que todas emanan de un mismo concepto de Dios. Entonces, eh, acá hay una división y con esto vamos terminando. Las verdades necesarias, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que lo que Kant llama lo apodíptico, lo que es verdadero a priori, depende del entendimiento divino, ¿no? Ya no media la voluntad. No es porque Dios lo quiere así, sino que porque Dios entiende, porque el entendimiento divino es al mismo tiempo el atributo principal de la realidad, el sostén de la realidad. Mientras que las cosas contingentes, que podrían ser, pero podrían no ser, pero son, dependen de la voluntad divina. Es decir, las cosas, las verdades necesarias son así porque deben ser así. Mientras que las cosas que podrían no ser así, pero sí son, lo son porque Dios las quiere así. Entonces acá se va a empezar a meter en por qué las cosas son como son, ¿no? Y vamos a llegar a esta idea de, bueno, la bondad de Dios y la idea de la... Pero bueno, vamos a quedarnos acá. ¿Te parece? Y en la próxima, Sí, ver está bien. si llegamos al final. Solo quería preguntarte Sí, lo que hablamos en la clase pasada sobre esto de como que el alma es como una alfombra, ¿no? Habías puesto esa metáfora, se va sí. desenrollando. ¿Eso lo explica ahí en la monada o es en otro libro? Me pareció No, interesante ese. fíjate, es esta idea de que la mónada es activa y esto de que la mónada está preñada del futuro, por ejemplo, ¿no? Es como que, y también esta idea del programa, que hablamos del programa de computación. Vos tenés un programa que ejecuta, que tiene una lista de cosas que van a suceder, que suceden una tras de otra, ¿no? ¿Viste alguna vez un programa de algún lenguaje de programación, algún código de computadoras? Mm, En un no. código, por ejemplo, uno puede querer que se imprima algo en la pantalla y después poder preguntar algo, puede querer después que suene un sonido, puede querer ejecutar una serie de rutinas y todo eso se da por una lista de cosas que van sucediendo.
La mónada es como una lista interna de cosas, donde de la primera cosa a la última ya están escritas, solo que están replegadas y empiezan a desplegarse, y la mónada de alguna manera percibe ese despliegue. Entonces, nuestra percepción de la realidad es un desplegar de lo que ya está escrito de antemano, o que ya Dios entiende de antemano lo que va a pasar, porque Dios vive fuera del tiempo. Entonces es como que Dios ve el porvenir y construye, evalúa, dice, a ver, vos cómo serías. Entonces en ese cómo serías te pone en el mundo ya sabiendo lo que vos serías. Entonces de alguna manera codifica la mónada de principio a fin y lo mete en el mundo, lo pone a jugar. Es como que Dios programa el mundo, es como un gran relojero que programa el mundo en su totalidad y lo pone en movimiento. Ese poner en movimiento es un desplegarse de la totalidad. Y esa totalidad va a ser entendida como que se rige según esta armonía preestablecida. Eso es lo que sería lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Pero Ok. ya está implícito en lo que vimos hoy. Porque en esta idea de que la mónada no es influida por afuera, sino que tiene todo adentro, tiene la información adentro. Pero esa información requerida para funcionar implica el conocimiento y de todo el mundo, de todo el universo. Porque si no, no podría. Es como la razón suficiente tiene que estar codificada dentro de la mónada. Todas las razones están codificadas. Entonces ese programa incluye la totalidad. Es un espejo de la totalidad, dice. Bueno, después igual lo vamos a seguir viendo. Perfecto, perfecto. Ese libro me lo pasaste por PDF, creo, ¿no? ¿La O no. monadología? Sí, No, o... te lo paso ahora. Ah, ya. Si no lo busco, también debe estar en la Si web, escribís ¿no? monadología, está. Sí, Sí, está en PDF todo. Hay un montón de versiones. perfecto, perfecto, Ojo Rodrigo. que es mónada, con acento en la O. Porque monada No, suena como nada. a de Ah, monos, claro. está Acá bien, lo voy a buscar así. monada sería como la chusma en Argentina, creo. No sé si ustedes Entonces, usan la palabra ah, chusma. es, La chusma. es monada, ¿no? Monada. Mónada. 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 Claro. Mónada, claro, La mónada. mónada. Viene de Claro, monos, que significa uno. uno, Y ¿no? de hecho el Ujú. concepto viene de Giordano Bruno. Habla de mónada. O Ese sea, Giordano es el renacentista, creo, ¿no? claro. ¿Me dijiste? Sí, es uno de estos que te digo que tiene influencia medio ocultista a veces y medio neoplatónica. Ujú. Así que, Perfecto, perfecto, Rodrigo. bueno, che. Bueno, después, si querés, espera, voy a cortar.